Dame un Sí. segundo que vaya al Al Facebook para Facebook Live. empezar la transmisión. Como dice Dorotea. Sí, no sé qué nos pasa, pero empieza y iniciamos la transmisión en vivo. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todas y todos a ya esta quinta sesión, ¿no?, del Seminario del Capitalismo y sus Intérpretes. Luego de haber pasado por Adam Smith, Marx, Weber, Veblen, ahora nos toca nada más ni nada menos que tratar de comprender un poco más la obra de Joseph Alois Schumpeter, el profeta de la innovación, como lo definió uno de sus principales biógrafos. Y para tratar de comprender un poco más su idea, adentrarnos en el mundo de Schumpeter, contamos con la participación de Jorge Katz, al que le damos la más fraternal bienvenida. El profesor Katz es economista, es doctor en economía política de la Universidad de Oxford, fue profesor titular de economía industrial de la Universidad de Buenos Aires, director de la División de Desarrollo Productivo para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, y actualmente es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gran parte o parte importante de la vasta serie de investigaciones y análisis que ha hecho el profesor Katz se han concentrado en el estudio del aprendizaje tecnológico, de la organización industrial y el cambio estructural, particularmente a nivel micro, a nivel sectorial, donde destacan, por supuesto, su análisis sobre el sector pesquero en Chile, pero también en muchos otros sectores, sector farmacéutico, metal mecánico, y como nos estaba comentando, en otros sectores hoy día claves para diferentes gobiernos, ¿no? Pero también parte importante de sus investigaciones se ha concentrado o ha tenido especial énfasis en América Latina, no solamente en la coyuntura actual, sino en todo lo que ha sido la trayectoria del desarrollo de la región. Tiene, por supuesto, una enorme lista de investigaciones y publicaciones, dentro de los cuales solo voy a destacar un par de libros y artículos. Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina, hacia un nuevo modelo de desarrollo de organización industrial, el sector manufacturero en Argentina en los años 90, y reformas estructurales, brechas tecnológicas y desarrollo económico, una perspectiva latinoamericana, para la serie de desarrollo productivo que publicara con el economista Mario Cimoli. Cuentan que el profesor Katz, cuando terminó el doctorado en la Universidad de Oxford, muy influenciado por la escuela neoclásica, lo que fue su investigación posteriormente publicada, cuando llega a Argentina y comienza a hablar con ingenieros y técnicos de la empresa realmente existente, se da cuenta que hay una brecha muy importante entre el análisis estático de la economía teórica y la inherente dinamismo de la realidad práctica, de la realidad productiva. Y ahí comentaba una frase que yo creo que es bien interesante, y decía: si la economía que yo había estudiado me dibujaba una función en estática, la economía que yo me estaba encontrando al dialogar con el ingeniero era proceso, era dinámica de transformación en el tiempo, y ahí empecé a pensar en modelos de aprendizaje. En cierta medida se veía que las empresas funcionaban en base a ensayo y error, cambiando en la propia dinámica económica el set tecnológico sobre base de rutinas de trabajo que sin embargo generaban cambios constantes en las técnicas. A partir de esa realidad, comenzó a desarrollar o se dio cuenta que la idea de la tecnología como una isocuanta estática no tenía ningún sentido, como señalaba en repetidas ocasiones. Y ahí en ese momento comienza su fértil diálogo con economistas como Richard Nelson y lo que es la tradición evolutiva y neo-schumpeteriana, de la cual el profesor Katz será una parte importante y será el arranque para las investigaciones posteriores que realizará. En ese sentido, qué mejor que tener al profesor Katz para hablar del padre fundador de esta escuela evolutiva, como lo es Joseph Alois Schumpeter. Dicho esto, le doy el pase para el profesor Katz, pero solamente
recordar que las preguntas que quieran hacer, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, las pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas por Zoom. También las personas que nos están viendo por Facebook Live la pueden hacer durante la presentación del profesor Katz, y cuando termine su presentación yo haré el siempre engorroso rol de tratar de seleccionar algunas preguntas para poder tener un diálogo con el profesor. Así que, Jorge, muchas gracias y puedes comenzar cuando quieras. Gracias, José Miguel. Por suerte en el Zoom no se ve cuando uno se pone colorado, pero la presentación tuya me hizo sonrojar bastante. Gracias por los contenidos, pero por suerte, digo, no se alcanza a ver en la pantalla. Quiero empezar agradeciendo a Dorotea, al Instituto de Estudios Internacionales, a José Miguel, también a Rafael del Fondo de Cultura, esta oportunidad. Es decir, es realmente un lujo poder seguir este seminario. He seguido varias de las presentaciones anteriores, incluida la tuya mismo, José Miguel, sobre Veblen, y las anteriores también, y de verdad de cada una de ellas me he llevado aprendizajes interesantes. Bueno, hecho el agradecimiento, quisiera decirles que la presentación está en manos de Dorotea. En caso de que se cortara esta transmisión por problemas de conexión, que he tenido varios en mi domicilio particular últimamente, la presentación está a disposición de todos ustedes y con todo gusto se puede repartir. Si alguno quisiera mantener un diálogo sobre estos temas, mi email es jorgecatz39@gmail. Es decir, que me van a encontrar en ese Gmail si es que alguno de los temas que surgen les da como para seguir el ping-pong. Con todo gusto lo hacemos. Yo voy a tratar de dividir la presentación en cuatro partes cortas, digamos así. Porque es un personaje interesante, complejo, y vale la pena estudiarlo desde distintas perspectivas. No solamente desde la perspectiva de su contribución a la comprensión del capitalismo, sino también desde su historia personal y de su carrera académica. Y voy a tocar despacio algunos de estos puntos a medida que avanzamos. Como decía recién José Miguel, uno de los grandes libros sobre el tema es el de Thomas Macro, 2007, ese Schumpeter, Prophet of Innovation, un gran libro para los que quieran realmente entrar en el conocimiento de este autor. Y hay otra cosa que pueden también googlear en un trabajo de la Pompeu Febvre que está en Google, que es de Joan Morro, y desde el año pasado. Es una tesis doctoral de la Pompeu Febvre en Barcelona. Ambos son excelentes para aquellos que quieran ir un poco más allá de lo poco que vamos a poder tocar hoy, que en un rato vamos a tocar algunas cosas, pero van a quedar muchísimas cosas sin poder ver. La primera cosa es que quiero situar un poco el momento. Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro y estamos hablando de la segunda mitad de los años de los 1800, es decir, de los 1850. Es un momento interesante en la historia cultural de la humanidad. Es el momento en que Goethe escribe el Fausto, en que Víctor Hugo escribe Los Miserables, en que Émile Zola escribe Yo acuso, en que Mark Twain escribe Tom Sawyer. Es decir, que es un mundo interesante en el cual hay una amplia literatura, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que es un mundo poco conectado. No es el mundo de hoy donde con un clic puedo estar en Moscú. No es así. Es decir, la verdad es que Viena en ese momento es una ciudad culta, es una sociedad rica, pero no es una sociedad muy conectada, por ejemplo, con Estados Unidos o con Gran Bretaña. Es decir, cuando yo digo es el momento de Mark Twain o es el momento de autores importantes ingleses que no vale la pena ahora recordar, no es que esto fuera accesible fácilmente en Viena. Es decir, Viena era una sociedad interesante, pero muy del núcleo sudeste del Imperio Austrohúngaro, donde es más fuerte la conexión que hay
entre esa Viena con escritores rusos, como puede ser Dostoyevsky o como puede ser Tolstoy, de lo que puede ser su conexión con el mundo británico o con el mundo norteamericano. Y al mismo tiempo es una sociedad, los últimos 50 años del Imperio Austrohúngaro, donde conviven en un mundo de alta tensión no solo vieneses o austríacos, sino también rumanos, húngaros, búlgaros, es decir, hay una serie de otras nacionalidades que interactúan y que hay ahí toda una estructura de clases, y el personaje que vamos a estudiar hoy viene de una familia germanoparlante, es decir, viene de una familia que tiene personal de servicio checo en su casa, o sea, pertenece a un núcleo relativamente acomodado de la sociedad. Nace en Trieste, que es muy cerca de Praga, o sea que nace en territorio que hoy sería la República Checa, y nace en un pueblo chico de no más de 5.000 habitantes, en una familia relativamente bien posicionada, con un abuelo que tenía una planta textil y una familia que tiene personal checo en su servidumbre. Entonces, esto de alguna manera moldea el estilo de persona que Schumpeter es a lo largo de su vida. Les voy a decir que en realidad Schumpeter es un señorito burgués, es decir, que se mueve a lo largo de su vida con ínfulas y con pretensiones que no necesariamente puede financiar. Vamos a ver que en varios momentos de su vida él vive muy endeudado y él vive con problemas de recursos económicos para soportar este alto nivel de vida en el cual quiere manejarse. Schumpeter empieza a estudiar en Trieste, pero su padre muere muy pronto, es decir, el empresario textil que había quedado con la planta del abuelo fallece, y la madre migra, se va de Trieste y se va primero a Graz y bastante más tarde a Viena. Y se va a Viena porque tiene interés en que Schumpeter entre al Teresianum, que es donde se educan los funcionarios del Imperio Austrohúngaro. Es decir, la madre quiere para él un futuro de alta aristocracia. Quiere ponerlo en colegios de gran figuración social, y es una permanente fuente de presión en la vida de Schumpeter para avanzar en esto de la escala social. Es interesante, él se gradúa en Viena en 1906, les decía que había nacido en el 83, o sea que se gradúa con apenas 24 años, pero se gradúa en leyes, es decir, él no se gradúa en economía, se gradúa. Es una época de gran efervescencia intelectual. Schumpeter vive mucho en los cafés y en las tertulias en esa época, y es muy hábil en las discusiones políticas, es muy hábil en... es muy no sé qué fue eso, pero no fui yo. Por favor, poner el audio. No, parece que Jorge compartió con alguien su... Adelante. No sé, ¿no? Sí, porque... no, les decía que Schumpeter es un asiduo visitante de los cafés de Viena, y le gusta mucho mantener esas tertulias políticas de discusión. Ahora, no puede ejercer como abogado, porque para entrar a la escuela de abogacía hacían falta 7 años de práctica, y
Entonces, rápidamente se da cuenta de que no va por el lado de la abogacía. Muy poco tiempo después migra a Berlín, y acá aparece un primer tema central en la historia y en la vida de Schumpeter, que al llegar a Berlín, él enfrenta esta tensión entre la escuela historicista que dirige en ese momento Gustav von Schmoller, que es uno de los padres de la escuela historicista, y él, que había sido educado en el equilibrio general, en una mirada walrasiana, se empieza a vivir en el medio de estas dos corrientes de pensamiento que de verdad son bastante antagónicas, y que mientras que la mirada de León Walras viene de la lectura del equilibrio y viene de una relación de lo que se piensa como una relación entre la economía y la física, es decir, donde la idea es que a partir de las enseñanzas de Smith en el 1776, en el libro original de La riqueza de las naciones, el sistema es un sistema autoequilibrado, es un sistema donde existen fuerzas internas que me llevan hacia el equilibrio sin que nadie en particular esté generando ese equilibrio. Son fuerzas autónomas del funcionamiento de los mercados. Por eso la idea smithiana de el libre juego de los mercados, es decir, el hecho de que el juego de los mercados me va a llevar, lo que Schumpeter llamó una ciencia exacta que viene pensando en el equilibrio. Pero muy pronto en esta historia, él se encuentra también con Max Weber, con la ética protestante, de la cual hemos hablado en clase, acá en reuniones anteriores, y se encuentra con Sombart, que es un historiador, y empieza a darse cuenta que lo que él está pensando, que es estática comparativa walrasiana, es decir, él intenta comparar dos momentos de equilibrio en la economía, en la transición entre estos dos momentos de equilibrio, él tiene que de alguna manera encontrar en el empresario el personaje que me lleva de un escenario al otro, más allá de que en cada uno de esos dos escenarios él puede pensar en un equilibrio walrasiano. Pero la transición de un escenario al otro está solamente dada por un personaje que él ve, que es el empresario, y el financiamiento, que es la banca. Esto va a dar parte de una discusión que voy a hacer un poquito más adelante sobre esto, porque esta tensión entre la mirada de la escuela historicista y la mirada de la escuela walrasiana de equilibrio lo persigue toda su vida. Que acá empieza y termina, sino que vayamos a sus libros principales, en algunas láminas más adelante que les voy a mostrar, vamos a ver que él sigue obsesionado por esta tensión entre la idea del equilibrio general y la economía como una ciencia exacta, original, adyacente a la física, digamos así, e incluso hay alguna frase que les voy a leer, y él trata de construir un algoritmo matemático, pero como tiene que pasar desde una situación de equilibrio a otra, esa transición él necesita ponerla en términos de la escuela sociológica y de la escuela historicista. Este es el inicio de su vida intelectual. Se queda muy poco tiempo en Berlín. Inmediatamente, a los 24 años, es muy joven, empieza un viaje de estudios. Y ese viaje de estudios lo lleva primero a Francia y luego a Inglaterra, y aquí aparece un primer episodio interesante. En Inglaterra, aún con poca formación todavía en economía, él visita Oxford, Cambridge, la London School of Economics, y conoce a los grandes economistas de la época, a Marshall, a Edgeworth y a muchos otros economistas de esa época. Y está empeñado en empezar una transición hacia la formación en economía. Pero con cierta rapidez, él conoce a una aristócrata inglesa que es 10, 12 años mayor que él y se casa. Es decir, se casa a los 24 años con una mujer que es 12 años mayor que él. Él no puede ejercer en Londres como abogado,
porque no está en el bar, es decir, no pertenece al bar legal en Gran Bretaña, y entonces deciden con esta mujer, Gladys Sieber, viajar a Egipto. Viajan a Egipto, en Egipto se quedan 2 años, y él, como banquero, hace una fortuna. O sea que sale de esta situación bastante precaria en la que había llegado a Londres. Es interesante, en Londres, viviendo tan precariamente como vivía al principio, él tiene un caballo y sale a pasear los fines de semana por el Hyde Park a caballo, cosa que es casi representativa de los lords ingleses. Es decir, él imita esa forma de vida del gentry, de la aristocracia británica. Es decir, él está fascinado con la vida británica, particularmente de la vida de la alta sociedad británica. Por eso no es raro que se case con esta mujer, que es una aristócrata, y que rápidamente deciden salir de Inglaterra porque no tienen recursos como para vivir esa vida tan cara. En Egipto, en el Cairo, él comienza a escribir lo que después fue la teoría del desarrollo económico. Es decir, lo que más tarde vamos a conocer como su primer libro importante, que es la teoría del desarrollo económico, que él lo va a terminar en el 1900, lo va a publicar en el 14. Pero ese libro ya trae esta impronta que yo les mencionaba, que es la tensión entre el mundo del equilibrio walrasiano y el mundo de la escuela historicista de Schmoller. Y el libro tiene esas características. Esa primera versión se llama The Nature and Contents of Theoretical Economics, donde ya presagia lo que va a ser la teoría del desarrollo económico, donde vuelve a hacer lo mismo, tratando de juntar el equilibrio general walrasiano con la historia y la sociología. Vuelve a Viena y no consigue trabajo. Y el libro no es muy bien recibido, el libro este que les mencioné, The Nature and Contents of Theoretical Economics, no es muy bien recibido y no consigue un puesto en la Universidad de Viena y recibe una oferta en la Universidad de Chernovitz, donde va a ir, es unos 80 kilómetros, un pueblo chico, unos 80.000 personas, a unos 100 kilómetros de Viena. Se queda en Chernovitz alrededor de 2 años. Y en 1911 se va a la Universidad de Graz, donde de vuelta esta idea de lo equilibrio general versus la escuela historicista sigue siendo un tema importante en la Universidad de Graz. Graz era mucho más grande como pueblo que lo que era Chernovitz, pero de todas maneras el mundo intelectual alemán está muy dominado por esta tensión entre ambas escuelas. En 1913, Columbia lo invita a ir como profesor visitante a Estados Unidos, y él decide irse. La esposa no lo acompaña y se va a Estados Unidos, se va a Inglaterra, a su país de origen. Schumpeter se queda alrededor de 6 meses en Estados Unidos y vuelve a Austria, pero inmediatamente se declara la guerra. Es decir, Alemania queda muy aislada, Gladys no puede volver a Alemania para encontrarse con Schumpeter, y ahí termina su primer matrimonio. Es decir, esto es la primera etapa de la vida schumpeteriana, de la vida de este señor, de su trayectoria intelectual. Es una época de tremenda tensión política. En Austria ganan los socialdemócratas, el gobierno tiende hacia la izquierda, y pese a que Schumpeter no es un personaje con gran
predilección por la izquierda, sus amigos de la época de la Universidad austríaca le ofrecen integrar el ministerio como ministro de Finanzas. Es una época muy dura donde él apenas tiene 36 años, está apoyando la unificación de Austria con Alemania, pero su gestión como ministro de Finanzas es un fracaso porque están en pleno periodo de hiperinflación. Vuelve a Graz, pero muy poco tiempo. En 1921 retorna a Viena y allí conoce a la que fue su segunda esposa, que es Annie Riesinger. Interesante, esta es una niña de apenas 18 años. Antes se había casado con una mujer 12 años mayor que él, ahora se empieza a noviar con una mujer que es 15 años menor que él, o más de 15 años menor que él. Y juntos se van a la Universidad de Bonn en 1925, y se radican allí como dos aristócratas vieneses. Nuevamente vuelve esta impronta schumpeteriana, que es de vivir mucho más allá de lo que sus recursos le permiten. Pero, sin embargo, viven en el medio de esta burguesía alemana que les ofrece albergue. Annie queda embarazada muy pronto, al año siguiente del casamiento, pero fallece ella y la criatura en el parto. Y el mismo año en que fallece la esposa y la criatura, fallece la madre, Johanna, que era un personaje muy importante en su historia. Johanna era alguien que guió mucho el desarrollo de este joven en sus años primitivos, en sus años primeros. La pérdida de Annie y de Johanna es un golpe terrible en la vida de Schumpeter. Y de ahí desarrolla una vida muy de encierro y muy de trabajo obsesivo. Me recuerda a Jack Nicholson en una película que seguramente todos ustedes vieron, que es Mejor Imposible, donde es un personaje con una cierta bipolaridad, donde todos los días a la mañana él le pide a las Hansen son unas hadas de la literatura germana, que en realidad son su ex mujer, su mujer que ha fallecido y su esposa, que lo guíen durante el día en la investigación que va a hacer durante ese día. Y cada día él rankea entre 1 y 5 lo que ha alcanzado a hacer en trabajo de investigación y en progreso en los libros que está escribiendo, y vive con una enorme exigencia personal y con esta dependencia de figuras un poco fantasmagóricas que son las que están dentro de su alma. Es decir, es un personaje muy aislado, muy metido para adentro. Y allí es donde empieza a mirar un poco salir hacia el exterior. Frank Taussig, que es profesor de Harvard, lo invita para ir de profesor visitante a Harvard, y es interesante, el libro La teoría del desarrollo económico recién aparece en inglés, él lo escribió en alemán, y a pesar de que hubo 15 o 20 traducciones a distintos idiomas, recién en 1934 la teoría del desarrollo económico aparece en inglés. Harvard cambia radicalmente su mirada sobre las cosas. En Harvard encuentra a un amplio elenco de economistas keynesianos, y él de alguna manera enfrenta esta idea de una mirada bottom-up, que es la que él trae desde la historia, vamos a hablar de esto cuando yo hable de los libros, con una mirada top-down, como la que le ofrece el mundo keynesiano. El mundo keynesiano viene en ese momento, quizás un artículo muy interesante que
ustedes podrían ver es el que escribe John Hicks en 1938, explicando IS y LM en la expresión keynesiana sobre el equilibrio macroeconómico. El mundo keynesiano es un mundo top-down, o sea que no hay citas de empresas, no hay citas de empresarios, no hay una vida de la microindustrial como sí lo hay en todas las discusiones que hace Schumpeter. Y aquí empiezan a confluir en Harvard estas dos miradas. Todo el faculty de Harvard es keynesiano, y llega este personaje con una mirada que es bottom-up desde la historia. Es decir, cuando hablemos de los libros, en ese momento, les hablé ya que Teoría del Desarrollo lo escribió en el 14, pero en ese momento él llega a Harvard en el 30-31, en el 36 está escribiendo Business Cycle, que originalmente él lo llamó A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Y él, de vuelta, trata de modelizar usando los ciclos cortos de Juglar y los ciclos largos de Kondratiev, desde una perspectiva de Exact Economics. Trata de darle una mirada de equilibrio a los ciclos de crecimiento de la economía. Pero él toma tres países, toma Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, y toma 5 sectores productivos: textiles, acero, ferrocarriles, autos y generación eléctrica. O sea que al revés que lo que hace Keynes, que es venir desde arriba hacia abajo, y esto lo van a encontrar muy bien en IS y LM, en el artículo de Hicks que les acabo de mencionar, que está publicado en el 37-38 en Econométrica. El artículo se llama Mr. Keynes and the Classics, donde Hicks trata de explicar que lo que Keynes intenta en ese momento es reaccionar, por eso se llama And the Classics, contra Pigou. Pigou, frente a la situación de gran desempleo que vive la economía británica, tiene la mirada clásica, que es: bajando los salarios voy a converger hacia el equilibrio, voy a converger hacia la absorción de la mano de obra desocupada. Y la gran contribución de Keynes en ese momento es: no, hay que hacer pozos esta noche, taparlos y mañana a la mañana pagar salarios. O sea, hay que levantar la demanda agregada y no bajar los salarios. O sea que la explicación que da Hicks en Mr. Keynes and the Classics, The Classics es Pigou. Y la idea de Keynes es justamente enfrentar la mirada clásica de que el equilibrio se alcanza a través del manejo de los salarios a la baja. Fíjense que lo de Schumpeter es totalmente otro mundo. Él toma 3 países y toma 5 sectores productivos y trata de reconstruir historias de abajo hacia arriba. Historias empresarias, historias sectoriales, historias de marcos regulatorios en los cuales estas empresas se mueven. O sea que lo que hace Schumpeter son narrativas sectoriales. Y estas narrativas van desde qué era el modelo artesanal de organización de la producción, cómo se evoluciona desde el modelo artesanal a la fábrica y cómo se evoluciona más tarde a la corporación. Lo que Schumpeter trata de contar es el proceso evolutivo de la firma. Esto que José Miguel les decía a ustedes al empezar la reunión sobre mi tensión entre mirar la firma como un isocuanta, que era lo que aprendí en la teoría tradicional, y mirar la firma como una secuencia evolutiva de subprocesos que hay que ir optimizando y buscando los cuellos de botella al interior de la firma. Son dos miradas de la micro totalmente diferentes. Es decir, la micro de la teoría tradicional de los precios es solamente un espacio de precios y cantidades. Es una micro construida para discutir la distribución del ingreso, si los factores son pagados de la productividad marginal o no son pagados de la productividad marginal. La micro de Schumpeter es una micro totalmente distinta. Es una micro de organización industrial
donde el papel del empresario generando nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organización, conquistando nuevos mercados, utilizando nuevos insumos intermedios, va construyendo un sendero de aprendizaje en el cual la firma nunca está en equilibrio, siempre está en proceso de transformación. O sea que aquí en la micro se ve claramente esta tensión entre una micro neoclásica de equilibrio, donde lo único que importan son precios y cantidades, y una micro evolutiva a la Schumpeter, donde lo que importa es construcción de capacidades. Es decir, cómo voy desplazando la función de producción en función de la creación de capacidades. Esto me va dando un sendero, y ese sendero, de alguna manera, tiene efectos colaterales. No es solamente la firma lo que me preocupa, son sus relaciones colaterales con la banca, son sus relaciones con los proveedores de insumos intermedios, etc. Es decir, que gradualmente lo que Schumpeter hace es sistémica. Es una construcción donde el desarrollo de la firma se va nutriendo de externalidades, y estas externalidades van dando paso a procesos madurativos en otros ámbitos de la economía. El típico ejemplo de esto es la conquista del oeste. La conquista del oeste no es solamente un avance del ferrocarril, que es uno de los sectores que él estudia, sino que apoyado en la banca, el oeste norteamericano se va poblando de empresas constructoras, de empresas productoras de equipamiento. Es decir, que el modelo de crecimiento es un modelo de externalidades y de generación de capacidades laterales, no solamente dentro de la firma, sino hacia el costado y hacia otros sectores productivos. Por otro lado, también las empresas empiezan a generar, y esto es otra de las observaciones de él, departamentos formales de investigación y desarrollo. Y se van produciendo procesos de mergers, de compras y adquisiciones, que van llevando a la concentración económica. Es decir, que ustedes ven que ya la historia de la firma gradualmente va evolucionando a ser una historia de la industria, va siendo luego una historia del avance de las instituciones sectorializadas, es decir, de los marcos regulatorios y de la relación con los mercados financieros y con los mercados de capitales. El libro de Business Cycle no tuvo un gran éxito. Kuznets fue bastante crítico con el libro. Lo ve como un esfuerzo importante de recopilación de información y de trabajo. Hay muchas horas de trabajo detrás de Business Cycle, pero no tiene una recepción sumamente grande. Ahora es interesante porque llega justo en el mismo momento en que Keynes llega con la teoría general. Es decir, llega en la mitad de la depresión del 29-33. O sea que ahí tenemos un momento interesante en el debate de la profesión, que es cómo Keynes mira la crisis del 29-33 desde la macro y trata de montar un escenario de política pública para contrarrestar la caída del empleo, en tanto que Schumpeter llega a la misma realidad bottom-up de la acumulación de análisis desde la firma hacia los sectores, pero no tiene una intención de proponer una política de resolución de la crisis. Es decir, la idea de Schumpeter es describir y no hacer política pública. La relación entre Schumpeter y Keynes nunca fue demasiado buena. Llegan en momentos muy parecidos al debate sobre la crisis, pero el libro de Keynes tiene mucha más receptividad en el mundo, que lo que quiere es una cura para la depresión. Lo que Schumpeter les ofrece es una descripción de por qué el capitalismo es lo que es, pero no ofrece una cura como la ofrece Keynes. Ahora, hablemos un poco de capitalismo, socialismo y democracia. Recién terminamos de hablar de
su mirada del ciclo, la teoría del ciclo económico. El gran tema de capitalismo, es un libro del 42, el gran tema de capitalismo, socialismo y democracia está en su capítulo 8 de la destrucción creativa. Y esta es una metáfora sumamente importante en toda la historia de la interpretación del capitalismo. Schumpeter, es un capítulo muy corto, el capítulo 8, donde él toma dos ejemplos paradigmáticos, que son el ferrocarril y el transporte en carretas, por un lado, y las velas y la electricidad. Y él dice, miren, no hay precio al cual la carreta pueda competir con el ferrocarril. Cuando el ferrocarril llega, simplemente destroza al mundo que estaba organizado en torno a las carretas. Es decir, que rompe algo que preexistía. Dice lo mismo cuando habla de las velas y la electricidad. Dice, no hay forma en que la vela, por mucho que baje precios y trate de competir con la electricidad como fuente de iluminación, no hay forma de que compita. Es decir, que empieza acá a aparecer toda una discusión sobre cambios del paradigma. ¿Qué es esto del cambio del paradigma? Que luego llega hasta el momento contemporáneo, cuando Chris Freeman y Carlota Pérez y Giovanni Dossi y otra gente hablan entre los evolucionistas contemporáneos de esto de la ruptura de un paradigma y la transición hacia otro paradigma. Ahora, veamos de dónde sale esta metáfora del cambio del paradigma y de esta ruptura con el pasado. En la historiografía marxista, Lukács, por ejemplo, ve en Marx, en la contribución a la crítica de la economía de 1859, el momento en el que Marx abandona la idea del equilibrio y del estancamiento secular de los clásicos. Una de las grandes críticas que Schumpeter le va a hacer a la economía británica y a los clásicos británicos es que siempre se ocuparon del estancamiento secular, que siempre se ocuparon del equilibrio. Pero admira la manera como Marx comprende que la génesis del capitalismo es la ruptura del equilibrio. Es decir, esto lo ve muy claramente Schumpeter en su admiración por Marx, y lo vamos a ver más tarde cuando en la historia del pensamiento económico dedica largas páginas a explicar y a mirar cómo Marx llega a esta mirada. Pero es interesante que hay otros pensadores alemanes que ven este tema de la ruptura del equilibrio, el tema filosófico, como un tema mucho más profundo que tiene que ver con la pulsión creativa que tiene el ser humano para romper con el pasado. La cita va a Dr. Faust, el libro de Goethe, de 1832, donde Fausto termina siendo... Fausto es un científico que vive en una parábola de equilibrio. Y sin embargo, cuando necesita conseguir la aceptación de su enamorada, acepta pactar con Mefistófeles. Y al aceptar pactar con Mefistófeles, entrega su mirada de un mundo sin incertidumbre, en el cual él vive en el equilibrio, y pasa a vivir en un mundo de tensiones, que es la mirada de Goethe en la transición de Fausto para poder llegar a conquistar a su enamorada. Es decir que algo parecido a esto ustedes encuentran en El Mercader de Venecia en Shakespeare, cuando él habla de la relación que hay entre el empresario veneciano y Shylock, que es el prestamista. Así que el empresario es alguien que decide romper con el pasado, pero para hacerlo necesita plata, necesita financiamiento. Y el prestamista Shylock
que es en Shakespeare el que le proporciona los recursos, es el equivalente de Mefistófeles en el Goethe, que le proporciona las posibilidades al doctor Fausto de salir en busca de su emprendimiento. Es decir, que hay una larga discusión en la historiografía que pone este debate entre la pulsión humana por transformar lo que existe y los recursos que hacen falta para construir un nuevo escenario de crecimiento. Cuando hablamos de la metáfora del capítulo 8 de Schumpeter, de capitalismo, socialismo y democracia, entre las velas y la electricidad, o entre la carreta y el ferrocarril, tenemos que comprender que la llegada de estos nuevos paradigmas destroza los paradigmas anteriores. No es que hay competencia de precios en el sentido neoclásico, sino en la última frase o las últimas frases del capítulo 8, Schumpeter habla de un bombardeo. Lo que ocurre es como un bombardeo que destruye totalmente lo preexistente. Uno podría decir, bueno, esto es demasiado exagerado, pero sin embargo, piensen ustedes que los celulares que ustedes usan hoy son máquinas de fotos, y que estas máquinas de fotos, que no fueron concebidos como máquinas de fotos, sino que han irrumpido en otro ámbito sectorial, firmas que venían de la fotografía, firmas que venían, perdón, de las telecomunicaciones. Estas máquinas de fotos hacen que la Kodak haya desaparecido 4 o 5 años atrás. Es decir, que el mundo vive estas secuencias de transformación paradigmática, donde lo nuevo va destrozando a lo viejo, y el cierto mundo asociado a la producción y organización y a las capacidades de lo viejo entra a desaparecer, entra a perderse. Y aparece allí una vieja idea, es que no puede haber evolución, y no puede haber evolución si no hay destrucción del pasado. Es decir, que esta idea de la destrucción creativa es una reflexión filosófica profunda que se plantea todo el debate, tanto en Marx como en Schumpeter. El libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia plantea 3 preguntas cruciales. ¿Sobrevivirá el capitalismo? Si el socialismo lo reemplaza, ¿tendrá éxito el socialismo? ¿Podrá sostenerse la democracia? Por eso se llama capitalismo, socialismo y democracia. Es decir, son las 3 preguntas cruciales que se hace Schumpeter al escribir el libro. El libro tiene casi 400 páginas, pero como las primeras 70 u 80 páginas están dedicadas a Marx. Porque Marx, él dice, es el único economista que mira la economía como un proceso evolutivo. Él tiene diferencias con Marx. Él dice que la idea de Marx de que toda la economía está formada por proletarios y capitalistas, y que eventualmente los salarios tienen que ir cayendo como parte del producto de la economía, Schumpeter las rechaza y dice, no, es mucho más sofisticado y complejo en la estructura social con la cual tengo que vérmelas, y tampoco es cierto que el salario va cayendo sistemáticamente a lo largo de la historia. Pero cuando piensa si sobrevivirá el capitalismo, hace un análisis bastante interesante. Él cree que no, que efectivamente no es solo éxito económico lo que la gente está buscando, sino que es más allá que el éxito económico. Y también es cierto que la clase empresaria va sufriendo procesos de anquilosamiento, y que va perdiendo capacidad de construir una épica de crecimiento. Cuando él habla de los grandes empresarios originales, como eran Bessemer, como era Arkwright, como era Ford, que eran los que metían un nuevo paradigma y rompían con, en la época que Ford larga el Ford T, 1909, hay 200 pequeñas empresas cuasi artesanales que fabrican vehículos,
en la economía norteamericana. Y sin embargo, la transición desde estas empresas artesanales que hacen producción en pequeña escala, genera un nuevo modelo de organización de la producción que es la línea del proceso continuo del Forté. Pero Schumpeter dice que esta épica que surge con estos empresarios que rompen con la historia pasada, tiende de alguna manera a anquilosarse. Y también dice que la gente pide otras cosas, además de crecimiento económico. Y yo puse ahí una frase muy agresiva, quizá, para motivar la conversación. ¿No vemos alguna semejanza con el caso chileno? Es decir, donde la gente está pidiendo más que ingresos y el empresariado ha dejado de construir la épica con la cual esta sociedad dice haber crecido a tasas del 7-8%. Es decir, este cuestionamiento que se hace Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia, sobre si el modelo va a mantener esta vitalidad y la gente va a aceptar que solamente son formas de crecimiento lo que está de ingreso lo que está buscando, me recuerda mucho el escenario chileno contemporáneo. Ni la gente es solamente ingresos lo que está pidiendo, es mucho más que eso. Y alguna gente hasta lo expresa en elementos mucho más intangibles como es dignidad. No solo es salud, no solo es educación, no solo es participación social, sino que hasta es algo mucho más intangible que es dignidad. Y al mismo tiempo, la clase política y la clase empresarial empiezan a mostrar menor capacidad de brindarle esto a la sociedad. Empiezan a mostrar que no hay facilidad de construir una épica como la que el modelo tuvo en los años 90, cuando se crearon empresas nuevas, se abrieron caminos a la exportación, se desarrollaron procesos competitivos en muchas industrias que no existían en la economía chilena, cosa que no está ocurriendo ya hace 10, 15 años. La segunda pregunta que se hace es si el socialismo tendrá éxito. Y en esta sección el análisis de Schumpeter es muy irónico. En el fondo él es muy crítico del socialismo. Él no cree que el socialismo vaya a tener éxito. Piensa que podría tenerlo, pero que necesita generar rentas para la innovación y que necesita de alguna manera cooptar a las burguesías para que generen cooperación en procesos de crecimiento. Ahí entran discusiones fuertes sobre el tema de la ex Unión Soviética y de los países del mundo socialista, y él tiene una mirada muy derogativa del mundo burocrático del socialismo. Y finalmente, cuando habla de si se podrá sostener la democracia, Schumpeter dice, mire, la democracia es un método político para llegar a decisiones legislativas y administrativas. Demos es pueblo. Dice, y sin embargo, cuando hablamos de el método político, muchas veces hay exclusión en la idea del pueblo que va a elegir. Y de vuelta lo vemos en el debate contemporáneo de esto de avanzar hacia una nueva constitución en Chile. ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Cuál es el rol de los extranjeros? ¿Cuál es el rol de los inmigrantes? ¿Cuál es el rol de la comunidad mapuche? Es decir, ¿qué es pueblo? Cuando yo avanzo hacia una discusión para pensar en si el método político para llegar a construcciones legislativas y administrativas es un método inclusivo que de verdad está abarcando a la totalidad de la gente. Incluso él afirma, puede haber democracia, pero no necesariamente, puede haber apoyo popular, pero no necesariamente democracia. Y cita los casos de Hitler, de Napoleón, etc. Diciendo, bueno, resumiendo este cuadro que les estoy haciendo, él piensa que el capitalismo puede tener procesos de agotamiento, que la transición al socialismo está muy cuestionada por el tema de la falta de rentas innovativas a la innovación,
de rentas simbólicas a la innovación, y que es difícil cooptar a la burguesía para participar en estos procesos. Su último libro es del 54, Historia del Pensamiento Económico. Este libro ya no lo alcanza a terminar, él muere antes de que el libro esté terminado, y lo termina Elizabeth Brody, que es su tercera esposa, y es un libro que tiene alrededor de 800.000 palabras, es decir, son como 6 libros juntos, donde él analiza largamente a Smith, a Ricardo, a Quesnay, a Marx, a von Schmoller, a Mengele, a Marshall, a List, a Keynes y a muchos más, pero esencialmente tiene 2 temas que están en el centro de esta historia, y es que él ve que la esencia del capitalismo es el proceso de cambio. Él critica la mirada estacionaria de los economistas británicos, critica la idea de el estancamiento secular, y dice: no hay tal cosa como el estancamiento secular. El capitalismo es, por definición, una secuencia de transformaciones y de cambios. Y la segunda cosa que él plantea con mucha fuerza es que las ciencias sociales no son lo mismo que la física o las matemáticas. Esto recuerda a un trabajo reciente que ha hecho Richard Nelson, que es muy interesante, que dice Math and numbers are good, but, y esencialmente tiene la misma idea que Schumpeter en esto, cuando él dice: las matemáticas o la física tratan fenómenos que son invariantes a la historia y a la ideología del observador. Y dice, como es la caída de una piedra. Las ciencias sociales no tienen esa ventaja. El rol de clase del observador lleva a cuestionar si lo que está afirmando es verdadero o falso. Y es interesante, él no, les traje aquí, pero lamentablemente no pasó en el PowerPoint, la foto. A lo mejor tú lo tienes, Dorotea, ya en el set de PowerPoints que te mandé, pero no sé, acá en este no ha salido. La foto donde en 1948, en diciembre, Schumpeter es nombrado presidente de la American Economic Association. Esto es 2 años antes de su muerte. Y en esa reunión de la American Economic Association, él está hablando en Harvard a un público que es claramente keynesiano, pero le está diciendo que sus modelos analíticos están cargados de prejuicios y están cargados de ideología. Y hace una diferenciación muy fuerte entre lo que él llama ideología y lo que él llama ciencia. Y les dice al faculty de Harvard que buena parte de lo que ellos están haciendo al modelizar es no trabajar con una página en blanco, sino que poner en los supuestos de la modelización buena parte de sus prejuicios y de sus percepciones de clase. Es interesante porque el público de la reunión, yo lo que les puse fue la lámina de la charla que él da en Harvard, que lamentablemente no salió, lo aplaude de pie. Es decir, que efectivamente Schumpeter cree que él está
diciendo algo que es completamente ajeno a la percepción de este grupo de economistas keynesianos, y efectivamente encuentra desde el punto de vista de la audiencia una fuerte visión de lo que la capacidad de estar haciendo. Ahora, quiero resumir un poco lo que hemos venido diciendo. Tengo la foto si la en lo que yo llamaría una... ¿La querés poner? Como tú quieras, o si quieres Salió cuando termines la ponemos al final. A mí me pareció una foto súper agradable porque se lo ve a Schumpeter hablándole a una audiencia neoclásica con formación keynesiana, diciéndole los modelos están cargados de prejuicios y los modelos están cargados de aspectos doctrinarios que ustedes no perciben al elegir los hechos estilizados con los cuales construyen vuestras teorías. Claro, una audiencia como la de Harvard, uno hubiera esperado que la actitud relativamente no muy receptiva frente a una crítica de esta naturaleza. Pero efectivamente, en un faculty tremendamente keynesiano, él hace una postura muy historicista y muy desde una perspectiva bottom-up y no top-down, como era la mirada keynesiana de la época, que es bien recibida por el público en ese momento. Pero para ir cerrando la charla, quiero mostrarles a ustedes un par de tablitas que construí, tratando de ver cuáles son los elementos de la teorización schumpeteriana. Primero está el cambio paradigmático. ¿De dónde salen estos cambios paradigmáticos? Y salen de estos personajes como el Henry Ford, el Bessemer, el Arkwright, que son gente que de alguna manera combina al inventor con el empresario. Es decir, que traen un nuevo paradigma que rompe con la manera de hacer las cosas anteriores y de alguna manera también generan un proceso de crecimiento de allí para adelante basado en este cambio paradigmático. Y estudia 5 sectores, como les dije antes: textiles, acero, ferrocarriles, automóviles y generación eléctrica. Y habla de varios tipos de innovación, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos mercados, nuevas formas de organización de la firma. Pero luego sale de la firma y ve la naturaleza evolutiva de la firma y dice, la firma pasa de un taller artesanal a una fábrica y de la fábrica a una corporación. Y esto está plagado de tensión social e institucional. Al desaparecer el artesanado, se produce el viejo fenómeno del ludismo, que en el inicio de los 1800 rompen las máquinas. Es decir, que esto de la creación destructiva efectivamente tiene una connotación en el modelo de organización social que genera violencia en los núcleos que son desplazados por el cambio paradigmático. Pero además de eso, también va cambiando la naturaleza de la industria. Es decir, se produce esto de la concentración de los mercados y se produce la desverticalización de las firmas y los procesos sistémicos de desarrollo de sectores colaterales. Ahí entra la banca, como les dije, en el caso de los ferrocarriles, o en el caso de los textiles, o del caso del acero. Schumpeter no es muy proclive a la legislación antitrust, porque todos estos grandes empresarios generan procesos importantes de apropiación de ventajas comparativas y de disminución de la competencia. Schumpeter no es muy proclive a afianzar la ley antitrust porque él cree mucho más en esta cosa de el empresario como inversor y el desarrollo de capacidad innovativa. Entonces, volvemos a esta cosa que les mencioné antes, que el Keynes del 36 y el Schumpeter del 39 miran el mundo desde dos perspectivas totalmente distintas.
Keynes se preocupa de la brecha entre el producto potencial y el producto real y de cómo volver al equilibrio. Esencialmente es economía de un periodo. En cambio, Schumpeter mira la construcción de la trayectoria evolutiva, que es otra manera distinta. Y quiero hacer una reflexión final y con esto voy a ir terminando. Hay muchos temas que Schumpeter no pudo ver, que son parte de nuestra pregunta hoy sobre cuál va a ser la evolución del capitalismo. Es decir, es obvio que el pensamiento de Schumpeter no podía estar nutrido de estos fenómenos de agotamiento de la biosfera y sustentabilidad de largo plazo del crecimiento, el manejo y agotamiento de los recursos naturales, la concentración de la riqueza, la exclusión social y la inempleabilidad de una parte importante de la población, la transición hacia la robótica y hacia la producción basada en ciencia. Estas son preguntas que obviamente trascienden a los elementos de pensamiento del mundo como lo veía Schumpeter en los 30 y en los 40. Y sin embargo, son preguntas que tenemos que hacernos si la cuestión hoy es ¿subsistirá el capitalismo y cómo? Hay un economista rumano, Georgescu Roentgen, que lo trajo Schumpeter a Harvard en la época de la guerra, que ha avanzado en esto recurriendo a las leyes de la entropía y de la conservación de la energía, y analizando el tema de la capacidad de carga de los recursos naturales y su agotamiento. Es decir, que empieza a haber un cierto desarrollo analítico en una línea de pensamiento que es post-schumpeteriana, pero que se hace cargo de algunos de estos temas de cómo el agotamiento de los recursos naturales y las leyes de la energía y de la conservación de la energía de alguna manera cuestionan el futuro del evolucionismo, de la evolución del capitalismo. Ahora, ni el mundo neoclásico ni el evolucionismo de hoy han abordado adecuadamente hasta ahora estos temas. Tampoco han abordado los temas de la equidad distributiva y de la exclusión social que se han ido generando por el mercado. Tampoco este es un tema que Schumpeter le dedicó gran pensamiento. Y es obvio que la concentración económica ha aumentado, la exclusión social ha aumentado y la inempleabilidad de grandes masas de la población también ha crecido. Es decir, de vuelta, aquí hay grandes preguntas sobre el futuro del capitalismo que no podían ser parte del pensamiento schumpeteriano, pero que sí deben ser parte de una mirada evolutiva hoy. Es decir, que hoy tenemos la necesidad de construir pensamiento evolutivo de raíz schumpeteriana, pero en torno a estos graves problemas que estamos enfrentando. El de la inteligencia artificial, el de la robotización y la exclusión de la mano de obra, el de el empobrecimiento y la exclusión social de grandes masas de la población, y el de inequidad distributiva con el 1% de la población apropiándose el 49 o el 50% del producto social. O sea que no son preguntas que eran de la época de Schumpeter, pero sí son preguntas que hoy tenemos que hacernos para pensar en la subsistencia del capitalismo en el mundo en que hoy vivimos. Y hay una última lámina y con esto termino, y es que esas preguntas, además, hay que aterrizarlas en el mundo latinoamericano. Es decir, que es un mundo donde esencialmente operamos sobre la base de explotación de recursos naturales. La economía ha estado por largos años creyendo que los recursos naturales no son fuente de gran cambio tecnológico, y asistimos a toda una discusión teórica sobre la enfermedad holandesa y la maldición de los recursos naturales, diciendo que cuando una sociedad es muy rica en recursos naturales, tiende a apreciar su tipo de cambio y los recursos no generan, es una mirada macro, y los recursos naturales no generan gran modernización ni cambio tecnológico. Es claro que ese mundo está cambiando. Es decir, nos estamos moviendo hacia la inteligencia artificial, hacia los algoritmos de tipo matemático,
en la explotación de los recursos naturales, donde nuevamente vuelve a aparecer esta idea schumpeteriana de que lo nuevo destruye a lo viejo. Ya la producción agropecuaria o la producción acuícola o la producción vitivinícola de nuestros países no son lo que efectivamente concebíamos 20 o 25 o 30 años atrás, con miradas desde los recursos naturales como pocos receptores del cambio tecnológico. Hoy los recursos naturales están transitando hacia una época de modelos de organización basados en ciencia, modelos de organización basados en algoritmos y en inteligencia artificial. O sea que el viejo tema de la destrucción creativa, donde en aquel entonces era Ford que me sacaba a la producción artesanal de vehículos y la reemplazaba por una línea de proceso continuo, y me generaba un modelo de desarrollo capitalista en el entorno de los años 20 del mundo norteamericano, la puedo traer al presente y pensar que el mundo de la agricultura, o que el mundo de la minería, o que el mundo de la acuicultura está transitando hacia biotecnologías, hacia genética, hacia fenómenos de manipulación del mundo de las semillas, etcétera, donde lo viejo va a ser desplazado por lo nuevo. Pero este desplazamiento va a estar asociado a temas de desocupación, a temas de exclusión social y a temas de concentración de la riqueza. O sea que las ideas originales del pensamiento schumpeteriano, aplicadas al mundo en el que hoy nos toca vivir, nos abren una diversidad de cuestionamientos para las cuales todavía la teoría evolutiva no ha logrado avanzar lo suficiente, y nos queda mucho por trabajar hacia adelante en estas líneas. Paro acá y abro para preguntas y comentarios de todos los que ustedes quieran. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente tenemos varias preguntas. Voy a partir por un conjunto de preguntas que son más bien... espera un minuto. Dame un minuto. Está bien. Acá está. La primera pregunta, que son más bien de ámbito de la actualidad, ¿no? Es ¿qué perspectiva? Discúlpame que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa, Dime. José Miguel. Esta lámina es la que no pude presentarle, que ahora la acaba de poner Dorotea. Schumpeter en diciembre del 48, presentando el día de la Asunción como presidente de la American Economic Association en Harvard, donde efectivamente tiene una mirada muy agresiva sobre el estado de la profesión, y acusa a la profesión de no tener una actitud ecuánime en cuanto a la manera como incorpora la ciencia a la discusión sobre los procesos de crecimiento. Pero me pareció que era una linda foto para mostrarles, y gracias, Dorotea, por ponerla en pantalla. Adelante, José Miguel. La primera pregunta es, ¿qué lectura le das a la tesis del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, quien afirma que el Estado dinamiza e incentiva la inversión privada, asumiendo el riesgo frente al proceso de destrucción creadora schumpeteriana, cuyo centro es el emprendedor? Esa es la primera. La segunda es referido a la parte... Te voy a decir tres preguntas y después tú respondes esta primera ronda, Jorge. Por lo tanto, la primera pregunta es relativa al rol del Estado, más bien en la obra de Schumpeter. La segunda es, a partir de lo que tú comentaste sobre el socialismo, de acuerdo a Schumpeter, ¿qué tipo de incentivos debieran recibir los empresarios para operar en el socialismo, en este nuevo orden, en este nuevo modo de producción, por así decirlo? Y el tercero es los temas del agotamiento de la biosfera, agotamiento de recursos naturales, etcétera. ¿No será que debido a la falta o laguna regulatoria son externalidades que no se reflejan en los precios, pero en consecuencia escapan a la dinámica capitalista? Por lo tanto, una respecto al rol del Estado, otra sobre el empresario y el socialismo, y otra sobre los marcos regulatorios en el medio ambiente. Bueno, son muy interesantes las tres preguntas, José Miguel.
Mariana Mazzucato está abriendo toda una línea de pensamiento nueva, en la cual hay algunos trabajos recientes de ella muy interesantes, sobre esto de intervenir por misiones y sobre desafíos. Ella tiene un trabajo muy interesante donde se plantea como desafío, está estudiando el caso británico, el envejecimiento de la población. Y siendo ese un desafío, ella encuentra una diversidad de misiones, es decir, que en lugar de trabajar sectorialmente, por ejemplo, que habría que desarrollar la industria farmacéutica o que habría que desarrollar la formación de médicos de atención primaria. Es decir, ella encuentra que un desafío que es hacerse cargo del envejecimiento de la población conlleva una serie de misiones y que cada una de estas misiones está asociada a distintos tipos de proyectos. Entonces hay un gráfico muy interesante en uno de los últimos papers de Mariana Mazzucato, donde ella desarrolla esta idea de desafíos, misiones y proyectos. En estos casos uno dice, bueno, ella no está pensando solamente en el Estado como productor, está pensando en algo que es un nuevo modelo público-privado de encarar alguna de estas cosas. No está pensando en que el Estado va a fabricar los medicamentos o los respiradores artificiales o va a generar la atención primaria en las comunidades. Está pensando en una diversidad de proyectos en las cuales hay interacción entre lo público y lo privado. Hay algunos papers muy interesantes recientes de Roderick y de Chuck Sable, que también están disponibles. Yo tengo los materiales y los puedo hacer circular si hacen falta, pero empieza a haber toda una discusión sobre esta idea del rol del Estado, no como se lo ha concebido en la mirada neoclásica como un agente subsidiario, sino del rol del Estado construyendo una línea de una estrategia de desarrollo productivo. Vemos allí que ha ido apareciendo toda una literatura de lo que se llama varieties of capitalism, es decir, distintos tipos de capitalismo. Y a diferencia de lo que es el modelo neoclásico, donde se habla de un modelo único y universal, que es la idea básica del pensamiento neoclásico, en esta idea de las variedades de capitalismos, tenemos muchos escenarios de organización social del capitalismo. Entonces, uno debería poder traer el trabajo original de variedades de capitalismo, que me parece que tú lo das en el curso, porque alguna gente me lo mencionó, es de Soskis y Hall. Pero ellos allí hablan de Gran Bretaña y Alemania. Pero quizás un tema interesante para plantearse, José Miguel, es cómo hablamos de variedades de capitalismos en América Latina. Y si uno piensa, por ejemplo, Brasil contra Chile, que evidentemente son dos modelos muy claramente distintos de organización del capitalismo y de papel del Estado como motorización de los senderos de crecimiento. Y allí hay un largo campo de temas a investigar hacia el futuro desde esta perspectiva evolutiva, trayendo a colación la mirada de Mariana sobre desafíos, misiones y proyectos en un ámbito público-privado. La segunda pregunta que vos me hacías era la del tipo de incentivos en los modelos del socialismo. Es decir, estamos empezando a desarrollar una pequeña cosa con información de Cuba, tratando de ver en este minuto con el tema de la salida de la pandemia, cuáles son elementos centrales de una posibilidad de creación de capacidades a nivel de la micro, y los temas son cómo generar empleo, cómo generar conectividad, difundiendo la estructura de Internet, y cómo aumentar la producción de alimentos, que serían tres objetivos muy básicos
en la mirada de Mariana, es decir, serían desafíos, generar empleo, aumentar la disponibilidad de energía y de conectividad y aumentar la producción de alimentos. Ahora, ¿cómo traducís esto en un régimen de incentivos en la micro? Esto es una pregunta importante porque, claro, una de las cosas que estamos acostumbrados a pensar es que el régimen de incentivos debería generar reglas de propiedad. Uno podría pensar, bueno, si yo bajo al territorio de municipalidades, puedo, por ejemplo, preguntarme de qué manera generar cooperativas a nivel municipal para avanzar en estas líneas de 3 objetivos que estoy diciendo. Generar empleo, generar energía y generar alimentos a nivel de municipalidades. Así que en lugar de que las reglas de incentivos sean los incentivos convencionales de tasa de ganancia y de rentabilidad, es decir, de propiedad privada, podríamos pensar en incentivos de naturaleza cooperativa, es decir, donde uno podría pensar en asociatividad a nivel local y generar a través de la asociatividad a nivel local formas de construcción de capacidades en estos niveles en que estoy diciendo, que es creación de empleo, creación de alimentos y creación de energía. Algo de este tipo se está haciendo en algunos países latinoamericanos y de vuelta. Hay ejemplos interesantes en Uruguay, en Costa Rica, en Colombia, que valdría la pena desarrollar, pero no es el mejor momento. Hay una bibliografía muy interesante de Eugenio Cárdenas en Colombia, en la Universidad de los Andes, que trabaja en estos temas sobre incentivos a nivel de comunidades locales. Y por ese lado se podría buscar algo interesante. Y finalmente tenés el tema del agotamiento de la biosfera. Este es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, porque el mundo neoclásico no ha sabido lo que hacer con este tema y se ha manejado con impuestos y subsidios de una manera relativamente poco interesante. Pero el mundo schumpeteriano tampoco ha logrado mucho. Es decir, si uno mira una parte de la investigación de los colegas evolucionistas, si mirás lo de Giovanni Dodio, lo de Bentke Lundvall o de Franco Malerba, ellos han trabajado sobre sectores industriales de alta complejidad. Han trabajado sobre farmas, sobre computadores, sobre equipamientos metalmecánicos, pero le han dedicado muy poco tiempo a pensar en recursos naturales. Es decir, que recursos naturales no ha sido parte de la inquietud del mundo post-schumpeteriano, porque esto que decíamos, porque arrastramos una mirada de la maldición de los recursos naturales, que fue la que planteó originalmente Jeffrey Sachs con ¿cómo se llama este señor? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Pero en realidad la mirada de Jeffrey es una mirada macro. El recurso natural lo que produce es apreciación cambiaria y deteriora otros sectores relativamente dentro de la economía. Sin embargo, aparece ahora una mirada micro, que es, no, los recursos naturales están empezando a traer biotecnologías, inteligencia artificial, genética, manipulación de clones, etcétera, que están transformando rápidamente el mundo de la explotación primaria. Si tú miras el sector minero hoy, Codelco hoy en Santiago maneja desde Pedro de Valdivia y Vitacura a 1500 kilómetros por tecnologías digitales una mina en Antofagasta. Así que ahí hay una enorme cantidad de conocimiento tecnológico en la incorporación de algoritmos y de inteligencia artificial que gradualmente va invadiendo estos sectores. Y lo mismo está pasando en términos de
sensores y de drones y de genética de semillas, y eso en una diversidad de otros sectores que tienen que ver con la fruticultura, que tienen que ver con la vitivinicultura, con la soya. Es decir, en el norte de Argentina, tú tienes en este momento unas 20 plantas arrancando de caña de azúcar que producen bioproductos, es decir, que producen desde la caña de azúcar etanol, y del etanol bajan hacia la estructura de bienes convencionales, es decir, glicerina y otros productos que son del ámbito industrial. Es decir, que el ámbito agropecuario y el ámbito primario están generando una fuerte transformación hacia funciones de producción basadas en ciencia. Pero lo que todavía no estamos avanzando mucho es en esto de comprender la capacidad de carga del recurso, que esto es lo que hace Roentgen. Cuando Roentgen se plantea esta disyuntiva sobre la economía de la energía, se pregunta cuánto es la energía que entra y cuánta es la energía que sale del proceso productivo y cómo optimizo esa situación. Pero ese análisis todavía no está demasiado desarrollado. Es decir, es poco lo que sabemos sobre la capacidad de carga de los recursos naturales. Ejemplos de ese tipo hay muchos y podríamos desarrollarlos con la acuicultura chilena o con la vitivinicultura chilena o ese tipo de cosas, y encantado en otro momento lo hacemos, que no es para ahora. Pero si tenés más preguntas, contestamos 2 o 3 más antes de terminar. Perfecto, sí, tenemos una segunda ronda y la seleccioné para pasar de tema más concreto a preguntas un poco más teóricas, Jorge. Y Dale. estas son bastante buenas, pero cada una da para una clase entera, así que me imagino solamente un par de pinceladas respecto a estos temas. La verdad, todas han sido preguntas buenísimas. La primera es, ¿qué opinión tenía Schumpeter sobre la teoría del valor de Marx? La segunda... Paso, no. Okay, la segunda es sobre el esfuerzo que han hecho economistas schumpeterianos como Giovanni Dose de generar una síntesis entre Schumpeter y Keynes, más allá de una tensión entre ambas. Y finalmente, sí. ¿qué cercanía Sí. tiene o qué relación tuvo a lo largo de su vida, y quizá en el plano más teórico, la relación entre Schumpeter y la escuela austriaca? ¿Qué nexo habían y si es que hubo alguna separación en algún momento? Bueno, la más interesante es la del medio, que es esta de Schumpeter meets Keynes, o Keynes meets Schumpeter. Es decir, hay un paper muy interesante de Giovanni Dossi, pero hay un número importante de economistas que están trabajando desde lo que son las ecuaciones de Tyrwell, que de alguna manera reflejan la elasticidad de importaciones y exportaciones de la economía. Es decir, la economía schumpeteriana no tiene, la economía keynesiana no tiene estructura, es un algoritmo agregado. Entonces, lo que vos podés ahí es discutir de un periodo a otro cómo manejás la diferencia entre el producto real y el producto potencial de la economía. Y esto es esencialmente lo que hace el corto plazo del análisis keynesiano, cómo ajustar la política fiscal para ir cerrando la brecha entre producto potencial y producto real. Pero ahí no hay construcción de capacidades. Es decir, que en esta idea de Keynes meets Schumpeter o Schumpeter meets Keynes, aparece Kaldor y aparece la función Kaldor-Verdun, donde empieza a haber transformación de la estructura. Y hay varios autores en este momento que están avanzando por ese lado, tratando de juntar la idea macro de las ecuaciones de Tyrwell, de elasticidades de demanda y de oferta, viendo cómo esas elasticidades pueden ir cambiando a medida que vos vas cambiando la estructura de tu matriz productiva. La función Kaldor-Verdun lo que te hace es ir modificando la estructura a partir de la modificación de la matriz productiva. Ahora,
en cierto sentido, hay varios autores que están trabajando en eso. Yo diría que hay alguna gente cepalina hoy en día trabajando en eso. Es decir, en fin, tengo alguna bibliografía en ese, podría buscar, pero la idea es justamente esa, juntar la mirada de corto plazo a la Keynes con la mirada estructuralista de transformación de la matriz productiva. Y llevar esa transformación de la matriz a las ecuaciones de Tyrrell y ver cómo eso tiene que ver con el equilibrio. Pero justamente este es el punto en el que yo tengo mis ciertas dudas, porque al hacer eso, volvés a la discusión de equilibrio, volvés a la necesidad de conversar con las ecuaciones de Tyrrell, cómo la economía se mueve de vuelta hacia el equilibrio. Pero hay algo de esto que es anti-schumpeteriano. Es decir, hay algo de esto que... Es decir, tengo la misma sensación con eso que cuando Philippe Agnon toma el modelo, el mercado del conocimiento, acepta que hay imperfecciones en el mercado del conocimiento y mete esas imperfecciones en un modelo de equilibrio general neoclásico. Es decir, que la idea de que vos podés tomar un sector que no está en equilibrio, como sería el sector del conocimiento, donde hay rentas innovativas y donde estás fuera del equilibrio, y meterlo automáticamente en un modelo de equilibrio, donde los salarios, donde los empresarios pagan la productividad marginal y los bancos cobran la productividad marginal del capital, es un poco irrealista. Es como pretender construir algo ajeno a la filosofía de base que está detrás. Me pasa lo mismo con las ecuaciones de Tyrrell. Es decir, en el sentido de que lo de Tyrrell, de alguna manera, intenta volver al equilibrio. Yo no sé si Schumpeter estaría muy contento con eso. No me hace como que él aplaudiría y diría, bueno, a ver, volvamos al equilibrio, porque en realidad toda su mirada es que el equilibrio no existe. Entonces esa tensión entre Keynes y Schumpeter, la idea de equilibrio y la idea de vivir fuera del equilibrio, todavía lo siento como una discusión que yo no la termino de comprender muy bien. Pero hay literatura en esto. Y hay una literatura muy interesante que vale la pena que la mencione, que es lo que se llama BOP, Balance Constraint, donde el ejemplo más interesante es lo de José Antonio Campo. Cuando vos tomás los escritos de José Antonio Campo, él trata de combinar esta mirada desde la macro hay un artículo muy lindo de él en la revista de la CEPAL, de hará 4 años, donde él trata de combinar esta mirada de la macro sobre reducir la volatilidad de la macro y la diferencia entre producto potencial y producto real, pero al mismo tiempo reconstruir una micro que vaya cambiando la matriz productiva. O sea que la idea del trabajo de José Antonio Campo, si bien él nunca la planteó como Keynes Smith Schumpeter, bien podríamos de alguna manera ubicarla dentro de este paquete de literatura donde se trata de juntar la transformación de la matriz productiva con la política fiscal. Miguel, creo que hemos abusado. De la pregunta, ¿cómo? Sí. Adelante, que yo digo que ya hemos abusado, así que te vamos a dejar la última pregunta y ya. No me atrevo a entrar a la pregunta de Marx y Schumpeter. Conozco menos de lo que quisiera conocer sobre el tema y preferiría no abundar en esa dirección porque no me siento fuerte en ese tema. Y habías tenido otra, pero no me acuerdo cuál fue tu tercera. La más linda era esa de Keynes Smith Schumpeter, y ahí hay una extensa bibliografía que se puede citar. Sí, por ahí paramos acá, Doro. Perfecto. Bueno, les agradezco enormemente la conversación. Me pone muy contento que la máquina no se paró y que hemos llegado hasta el final. Y nada, siempre a disposición de ustedes. Un abrazo a los 4.
Como Gracias. siempre, muchísimas gracias. Como muchos de sus alumnos han señalado en el chat, ha marcado muchas generaciones, entre ellos nosotros tres. Es parte del motor, sin que él lo sepa del todo, pero de que hayamos creado un magíster en desarrollo, en el que luego igualmente nos ayudó, ha marcado el pensamiento latinoamericano en desarrollo y de muchas generaciones. Así que para nosotros, muchísimas gracias, porque además sabemos que está súper ocupado y lo vamos subiendo a unos trenes y sigue solidario subiendo con nosotros. Así que muchísimas gracias en nombre del Fondo de Cultura Económica y en nombre del Instituto de Estudios Internacionales. Gracias, Doro, gracias, Rafael, y gracias, José Miguel. Un gusto estar con ustedes. Chao, hasta luego. A todos y a todas, y nos vemos la próxima semana con Carl Polanyi. Paula Navarrete de la Universidad Libre de Berlín será nuestra expositora. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Chao, que tenga buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.